Hola comunidad de Interfaz de Producto, bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast y en esta ocasión nos acompaña Daniel Escobar. Así que Dani, para empezar quiero contarte un poco quién es la audiencia de Interfaz de Producto. Entonces, en Interfaz de Producto somos una academia donde se están formando en el presente los profesionales de UX y producto estratégicos con visión de negocio y métricas del mañana. Así que tenemos personas en diferentes momentos de vida profesional para que lo tengas en mente cuando vayas dando tus respuestas. Hay personas que están buscando migrar de otros rubros, psicólogos, abogados, o personas que seguramente no tienen ningún título formal estudiado en una universidad, pero que quieren trabajar en tecnología. Y tenemos personas que ya están en diferentes niveles de carrera, juniors, senior, lead o manager. En general, todos los que nos escuchan trabajan en la industria de UX y producto, así que bienvenido a este espacio. De una mano, muchísimas gracias por la invitación. La idea de que estés aquí con nosotros, Dani, es que hablemos un poco sobre lo que es el papel o los diferentes sombreros que puede tener la figura del Product Owner en las compañías de tecnología, en las startups o en las células de producto. Así que, para empezar desde tu experiencia justamente, ¿qué es? ¿Cómo defines tú qué es un Product Owner? Ok, un product owner para mí es alguien que se encarga de conectar los puntos, ¿sí? De conectar los puntos de las necesidades que tienen los usuarios, las necesidades y los objetivos de negocio eh, y los equipos de tecnología. Básicamente lo que hacen es recopilar cada uno de estos puntos, cada uno de estos frentes y lograr que se generen acuerdos de qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se priorizaría en el ámbito digital, pues. Y según tu definición, o para dejar un poco delimitados los terrenos, ¿qué pasa cuando en una compañía hay figuras como el Product Manager, el Project Manager y el Product Owner? ¿Dónde están los límites, mejor dicho? Eso va a depender un poquito de la metodología y va a depender un poquitico de la empresa en la que estés trabajando. Em, en términos generales, no sé para vos, pero digamos para mí la agilidad es un poquitico más allá o va más allá de las metodologías. Son simplemente una filosofía en la que vos como empresa, como organización y como persona, te embarcas en aras de hacer que las cosas pasen y en aras de poder generar valor, ¿sí? Ya sea valor económico, valor a los usuarios, mejoras, digamos, en las experiencias que ya se tienen. Eh, entonces, en cada una de las compañías en las que yo he ido trabajando bajo esta misma figura de agilidad, pues esos roles se deforman o mutan un poco a lo que uno encuentra, digamos, dentro de los, dentro de los libros, dentro de las diferentes metodologías. Entonces, en términos generales, para mí un project manager, por ejemplo, es el que se encarga de, una vez estén todas las definiciones, hacer que las cosas pasen. ¿Sí? Se encarga de crear los cronogramas, eh, según los milestones que se les han dado, según esos objetivos, digamos, que se tienen trazados, pues ir haciendo los seguimientos, levantamiento, digamos, de posibles riesgos y las mitigaciones, y también, digamos, de ir removiendo los diferentes impedimentos que van teniendo los equipos para lograr, digamos, la consecución de un objetivo en particular. El Product Owner va un poquitico más allá y es básicamente el que se encarga de definir el qué se va a hacer, ¿sí? Em, digamos, vamos a agarrar una funcionalidad cualquiera, ¿sí? O tenemos una serie de funcionalidades dentro de un backlog, es el que se encarga de ir haciendo el mantenimiento de ese backlog, el ir entendiendo qué se prioriza, por qué se prioriza, y muy importante con lo que venías hablando ahorita en términos de, de las métricas, es el entender muy bien el qué problema se está intentando solucionar, ¿sí? Enmarcarlo y encuadrarlo muy bien en términos de contexto
y proponer una solución que va a estar muy de la mano con el día a día de los equipos de desarrollo, ¿sí? Eh, y el product manager para mí piensa muy en prospectiva, es en qué se viene del producto de acá en adelante, ¿sí? Em, en general, digamos, dentro de la experiencia que yo he podido tener, un product manager trabaja con uno o más product owners que trabajan con uno o más eh, project managers, ¿sí? Pero dependiendo mucho, digamos, de las dinámicas que se tengan dentro de la organización, esta definición que yo les acabo de dar se transfigura, digamos, un poco. eh, y pueden haber como ciertos solapamientos, por ejemplo, de algunas de las responsabilidades. Eh, pongo un caso en particular y es el testing de las funcionalidades en pre y postproductivo, ¿sí? Entonces, pues en términos generales, el product owner es el dueño del producto, pero el product manager, perdón, es el que se va a encargar también de mirar la prospectiva de los productos, pero también mirar la interacción de este producto en específico con otros productos que pueden estar dentro del ecosistema de la organización. Entonces, también debería estar apoyando en algunos casos esas pruebas, verificar que se estén teniendo la consecución de los objetivos de negocio, pero también ir revisando como todas las otras dependencias que pueden ir teniendo, como todo el portafolio de productos que está, digamos, bajo su cargo. Vale. Y partiendo, bueno, de ese planteamiento que tú expones y entendiendo que cada compañía es un universo, que siempre lo repito, son casuísticas diferentes, dentro de las habilidades que tú has construido a través del tiempo, ¿cuáles consideras que son ese estandarte que hoy forman a un product owner? En términos técnicos, creo que hablemos en dos esferas. ¿Qué habilidades técnicas son las ganadoras? ¿Cuáles son esas habilidades blandas también? Ok, en términos, vamos a hablar en términos de habilidades blandas primero. Yo creo Ok. que en términos generales, el product owner, y pues, esto puede sonar muy cliché, pero yo creo que tiene que ser muy humilde para poder escuchar a todas y cada una de las personas que están relacionadas con el producto. Em, en la medida en la que tú vas avanzando y vas evolucionando tu producto, literalmente tú puedes saber o no de dónde va a venir una buena retroalimentación, un buen insight. Entonces creo que es muy importante, como siempre, fomentar y alimentar esa capacidad de escucha también. Y lo que les digo, desde un punto de vista muy humilde, no es, esto es así porque pues, yo soy el que dice qué es lo que se tiene que hacer o esta es mi definición, sino siempre, digamos, desde un punto de vista muy humilde y muy perceptivo, para poder ir generando las mejores iteraciones posibles con los datos que se tienen. Lo otro yo creo que es un tema de enfoque fuerte, ¿sí? De poder estar enfocado para poder profundizar en los problemas sobre los cuales vas a estar trabajando. Y pues, yo creo que me quedaría con esas dos desde las habilidades blandas. Y sobre todo, no, sabes que sí quiero abrir ahí, digamos, con otras dos cosas, eh, y es la capacidad de síntesis de problemas complejos. Eso es muy complicado. Cuando tenés un problema que es robusto, los mayores retos a los que yo me he enfrentado es cómo poder simplificar el mensaje. Y el típico, cuénteselo a su abuelita que su abuelita, si su abuelita lo entiende, está bien, aplica muchísimo. Muchas veces estamos trabajando en unas funcionalidades que son, que son muy abstractas y cuando llegamos a hablar con otras personas que no han tenido el mismo nivel de relacionamiento eh, con el problema, asumimos cosas de que el otro sabe, que el otro entiende, que el otro.
tiene el contexto. Entonces, pues nosotros en muchos sentidos decimos el qué se hace, los desarrolladores encuentran el cómo, pero si no le logramos explicar bien el qué, ese cómo va a estar completamente distorsionado. Entonces, sumaría, digamos, a esa suma de las habilidades blandas. Y en términos de habilidades técnicas, yo creo que hay dos cosas que hacen un diferencial muy grande en los roles de producto. Tres cosas. Em, el primero es la capacidad de análisis de datos y de contexto, digamos, que tiene alrededor. Eh, en muchas organizaciones tú puedes contar con un equipo de Product Analytics, puedes contar con personas, digamos, que te ayuden a hacer la extracción de las métricas que tú necesitas para poder sustentar las decisiones de producto sobre las cuales vas a estar, eh, como que generando los cimientos de tus funcionalidades, pero eso quita mucha independencia, eso quita mucha autonomía. Entonces, en la medida en la que se vayan construyendo habilidades alrededor del minado de datos, sin profundizar tanto ahí, pero sí que hayan unas habilidades también muy de la mano con la consulta y visualización de datos, sería maravilloso, porque nadie te va a refutar una funcionalidad si está bien sustentada desde el punto de vista de métricas, ¿sí? Lo otro, o las otras dos cosas es entender los criterios básicos del negocio en el que estás. Entonces, muchas veces, pues sí, el Product Owner es una certificación y listo, pero el hecho de que tú tengas la certificación y que la hayas pasado con 100 de 100 en el puntaje no quiere decir que vas a ser un buen Product Owner. Normalmente, los Product Owners que son muy buenos tienen un alto nivel de contexto en la industria en la que están trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Si tú quieres ser un product owner en banca, pues no te va a bastar simplemente con la certificación y demás, sino que te tienes que empezar a empapar de todos los diferentes procesos que hay en banca, porque en el momento en el que te sientes a generar tus soluciones, tú vas a poder entender de una manera muy rápida cuáles son las diferentes interacciones que esto va a poder tener. Y pongo un ejemplo como, como súper sencillo y es, vamos a hablar de un método de pago. Un método de pago, sí, listo, todo bien, estás pagando algo y ya, pero ¿qué es todo lo que hay detrás? ¿Qué es toda la verificación que puede haber detrás? De identidad, verificaciones de los saldos, verificaciones de fraude, verificaciones de un montón de cosas que si tú no las tienes en cuenta, incluso en el mismo momento de hacer la funcionalidad y hacer todo el manejo de las excepciones que pueden haber detrás, te vas a quedar muy cortico. Em, y el último punto que yo creo que es muy importante es, y esto va a sonar un poquitico redundante dentro de las habilidades técnicas, pero es valorar un poquito y fomentar un poquito también las habilidades técnicas de las personas. De vos mismo, digamos, como product owner, que sepas, no te las tenés que saber todas, no tenés que ser un arquitecto, no tenés que ser un ingeniero cloud, pero el hecho de poder tener conversaciones, digamos, muy de tú a tú, con los arquitectos, con los desarrolladores y, por ejemplo, con los ingenieros cloud, va a dar un plus impresionante, porque pues tú ya sabes que tienes que resolver un problema, lo tienes sustentado en términos de métricas, pero cuando tú empiezas a hablar con los equipos técnicos, te das cuenta qué tan viable eso no es, y pues, la solución, digamos, que estás planteando. Eh, o en términos generales, porque digamos pasa mucho en tecnología y es el sí, pero, eso se puede, sí, pero, y el pero es, implica una cantidad de desarrollo descomunal. Entonces, como que en la medida en la que
tú vas adquiriendo también algunas habilidades técnicas, conoces un poquitico de cómo son los manejos en la nube, eh, y de cómo se manejan algunos de los requerimientos técnicos, sobre todo, digamos, intercambio de información, pues estas conversaciones van a ser muchísimo más sencillas y seguramente vas a llegar con funcionalidades mucho más acotadas que van a reducir sustancialmente, digamos, ese ciclo de vida del producto, sobre todo esas primeras etapas. Y terminaste justamente con la palabra que quería iniciar la pregunta, y es ciclo de vida. Digamos que ahorita, con el auge de la inteligencia artificial, hay una facilidad en lanzar productos al mercado. Es decir, hay muchos founders o personas que pueden ya construir algo y rápidamente tener una prueba de concepto o un MVP, es decir, materializar una idea en algo tangible. Dentro de todo ese ciclo de vida, desde que algo es una idea incipiente hasta que pasa todo el go-to-market y se lanza el negocio, el producto al mercado, ¿dónde juega, dónde entra esa figura del product owner? Como fuera un juego de ajedrez, ¿en qué parte rinde mejor? ¿Cómo en qué parte rinde mejor? Ahí me perdí con esa última Sí, parte. O dónde imaginemos juega, digamos, el product owner. en dónde entraría, en dónde cobraría sentido. Si yo llego a ti, Dani, tengo una idea, ahí entra un product owner, o cuándo vale la pena decir es momento de que entre a la ecuación un product owner. ¿Cuándo hace sentido, mejor dicho, dentro de todo el ciclo de vida? Eh, Depende un poquito de la compañía y depende un poquito del contexto. Entonces, normalmente, cuando tú tienes una idea y tú eres un emprendimiento, pues tú no tienes muchas métricas para decir qué estaría funcionando o qué no. ¿Sí? O sea, digamos, cuando tú haces estudios de mercado, tú tienes dos formas, digamos, de hacerlo. O tú creas las métricas o tú te basas, digamos, de otras métricas que hay dentro del mercado. ¿Sí o qué? En este caso, tú te tendrías que basar netamente en métricas que hay en el mercado porque tú no tienes nada. Desde ahí podría empezar, digamos, a trabajar un product owner. Eh, Hablemos con usuarios, ¿sí? Haciendo, digamos, todo el inception, todo el research. eh, entonces, listo, pues venga, empecemos a entender un poquitico de cuáles son las tendencias que hay. Sí, en tendencias hablo de muchos tipos de tendencias, tendencias de consumo de los usuarios, tendencias de la competencia, tendencias tecnológicas, qué es lo que está pasando, digamos, en aspectos regulatorios. Todo eso, digamos, debería estar en capacidad un product owner de hacerlo, ¿sí? Para, a partir de eso, ir generando la funcionalidad que quiere, ¿sí? O el producto que se quiere. Pero si, digamos, estás en una empresa más robusta, si hablemos de un banco, lo que pasa normalmente es que los ciclos de producto parten muchísimo antes del producto owner y parten, digamos, de un caso de negocio, ¿sí? Entonces, ese caso de negocio es muy similar a lo que les estaba mencionando, digamos, del, del emprendimiento. Si es algo que está partiendo desde cero, tiene, digamos, los mismos análisis de tendencias y demás. Lo que pasa normalmente es que cuando tú estás en una empresa constituida, que ya digamos es bastante robusta, tú cuentas con métricas que permiten proyectar el rendimiento financiero de ese producto en particular. Entonces, normalmente cuando hay algo o hay una iniciativa, ¿sí? Es porque ya está un poquitico más estudiada, porque ya hay un caso de negocio y dicen, este es el problema que tenemos que resolver y estas son las métricas a las que queremos llegar, pero no tenemos ni idea cómo. Y ahí es donde entra a jugar el product owner y es, listo, venga, encontremos el cómo, teniendo en cuenta estas métricas, este problema y esta posible solución proyectada, ¿sí? Que ahí es donde entra más el papel del product manager venga, Ok, sentémonos acá arriba, entendamos cuáles son las métricas que queremos llegar en términos de negocio, cómo queremos llegar a eso y cómo las vamos priorizando. Em, entonces sí, creo sí. que sería eso.
Porque mira que ahí, escuchándote, entonces ahorita quiero plantearte algo para ver cuál es tu postura. Tú dices, bueno, el product owner puede llegar y decir, bueno, hagamos investigación, entendamos el mercado, pero entonces ahí empezamos a permear o tangencialmente tocar cosas de un UX research, un UX designer o un product designer. Entonces, aquí es una pregunta, ¿el product owner necesita saber temas de UX y de product design? Sí, sí, absolutamente, Ok. absolutamente. Me ha pasado, digamos, también en algunos casos en los que tengo un equipo de personas que son muy seniors, pero que recién entran a la compañía, por ejemplo, en UX UI design. Entonces, si tú les dices que tienen que hacer research, son unos voladores, son súper buenos haciendo benchmark, entrevistas, planteamiento de hipótesis, em, pero no tienen el contexto, entonces ellos no saben por dónde empezar. Entonces, si tú no tienes el contexto y además del contexto, las herramientas eh, básicas, digamos, de estas líneas que me acabas de mencionar, tú no vas a ser capaz de darles guía, ¿sí? Entonces, algunas de las principales, de las primeras funcionalidades, digamos, que los chicos iban teniendo, el, como que el flujo de la experiencia lo planteaba yo y ellos empezaban a trabajar desde el flujo de UX que se hacía la UI y Ujú. después eso se empezaba a cambiar pues en la medida en la que iban ganando contexto sobre el producto, porque pues ellos ya sabían qué se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer y demás, planteaban una experiencia y simplemente la validamos juntos. Pero definitivamente creo que es muy importante que se tiendan cosas de contenido, de UX, inclusive de UI, eh, para plantear como algunos prototipos o algunas ideas en un Figma o en el board que quieras. Ahora, apelando un poco a la curiosidad, que eso es una pregunta que muchas veces surge. Cuál es ese stack tecnológico que Dani Escobar ha usado a lo largo del tiempo? Es decir, ¿cuáles son esas plataformas de tu día a día? Mm, es gracioso, que para mí la herramienta por defecto que siempre uso el tablero. Eh, y cuando digo tablero es literal, Ok. o sea, es muy literal. Em, entonces, pues normalmente empiezo bocetando en tablero o papel y lápiz, y de resto ya empiezo pues si necesito hacer cosas un poquitico más estructuradas o compartirle, digamos, a otros miembros del equipo, ya empiezo a jugar con boards. Me gusta mucho FigJam, muchísimo. Eh, Me gusta mucho Miro también, sí. Miro no lo utilizo hace rato. De FigJam me gusta mucho algunas funcionalidades que tienen ahorita de inteligencia artificial. Como tengo un montón de post-its y pues, necesito simplemente que lo resumas o que me saques un análisis pequeño. Me parece muy interesante. Eh, Documentación la he trabajado mucho con Notion. Ujú. Documentación me ha tocado de todo. He trabajado con Notion, con Confluence, con Azure, que yo creo que para documentación y pues la suite de Google en general me he llevado mucho, digamos, con esos. Para gestión de proyectos he trabajado mucho con Jira y con Azure DevOps. He tenido unas discusiones muy fuertes en términos de cuál se debería utilizar, y sobre todo, digamos, hay como consideraciones técnicas que se tienen detrás para definir la plataforma, sobre todo por el hecho de que las facilidades que tienen para estar ligadas
con procesos de desarrollo continuo, integración continua. Dependiendo de la nube, dependiendo de las plataformas que tenga, eh, la empresa va a ser más sencillo, digamos, trabajar con la una con la otra. Y el resto de herramientas de datos, un Metabase, Power BI y demás. Creo que sí, ese sobre todo es como el stack de herramientas que uso la mayor parte de mi tiempo. Y hablando un poco en términos de crecimiento del plan de carrera, esto es otro de las incógnitas que surgen a lo largo de los estudiantes, ¿existe la figura del Product Owner Junior? Y si existe, esa sería la otra, y si existe esa figura, ¿cómo empieza a crecer? ¿Cuál es la diferencia si hay un Junior Product Owner, un Middle Product Owner o un Senior Product Owner? ¿Cómo los segmentarías? Ok, esa es una pregunta muy filosófica, pero si a mí me ponen a definir qué es un Product Owner en ese espectro, yo diría que es un analista de negocio senior. En, en últimas, vos lo que haces es resolves o tenés un problema, lo contextualizas y buscas posibles soluciones. Sí, eso es lo que hace un business analyst. Sí, y hay muchísimos enfoques de business analyst. Vos lo puedes tener con enfoque funcional, lo puedes tener con enfoque en data, lo puedes tener con enfoque financiero. Sí, Em, la gran diferencia empieza a estar, para mí, en la interacción con los diferentes stakeholders. Entonces, en la medida en la que tú puedes interactuar con stakeholders más seniors, es que va cambiando ese product owner junior, middle, and senior, ¿sí? Entonces, si vos estás en un nivel en el que puedes estar trabajando de la mano con los C-levels, que tienes un dominio grande tanto de tu, perdón, de tu producto, del contexto, de las métricas que están alrededor y sobre todo, porque cuando ya empiezas a hablar con stakeholders que son C-levels, ellos los que te van a preguntar es por las métricas que están impactando desde el producto. Entonces ahí se empiezan eh, como que a generar nuevas necesidades dentro del mismo rol, ¿sí? Y hay una recomendación que les daría, que me la dieron a mí como una reflexión hace mucho tiempo, y es las habilidades blandas son muy importantes, pero siempre asegúrense de tener una muy buena habilidad técnica. Escoja la que quiera, pero vuélvase muy bueno en eso. Si va a hacer automatización de campañas de marketing, que usted sea un crack eh, configurando la herramienta, hágale. Análisis de datos, hágale. Finanzas, hágale. ¿Sí? Pero que sea algo puro, duro, técnico, que sea difícil conceptualmente hablando de abstracto. Porque a partir de eso y a partir del contexto de negocio es que primero vas a poder hacer el brinco, digamos, a tecnología desde un business analyst. Van a decir, tienes este problema, necesitamos llegar a alguna solución o necesitamos contextualizar esta solución y todas estas habilidades técnicas que yo les estaba mencionando son las que les van a ayudar a brindar ese contexto. ¿Sí? Em, Cuando digo estas habilidades técnicas también entra todo lo relacionado con investigación cualitativa y cuantitativa, ¿sí? De interacción con los usuarios. Y de ahí para adelante ya es empezar a meterle metodología y empezar a sacar definiciones y eso ya uno lo va agarrando en el camino. Ya estamos llegando al cierre y quiero que abordemos una pregunta y es, ahorita mencionaste algo importante y es que en cuanto a la capa C-level, la capa directiva de la compañía, te interesan son las métricas, que tú le des riendas, le rindas cuentas sobre las métricas, le rindas cuentas, perdón. Y es, ¿cuáles serían esas cinco métricas? Ojo,
entendiendo que cada producto es diferente, pero así ambiguamente, ¿cuáles serían esas 5 métricas que tú dices que tienen más ahí en el radar, más presentes ahora, que son relevantes para un producto owner? Uf, no, yo creo que esa pregunta es súper difícil, porque eso va a depender mucho del negocio, de la vertical de la industria, y el tipo de funcionalidad que estés trabajando. Mejor, Entonces, mencióname varias, así, mezcladas, no importa, mezcladas, pero para entender un poco cuáles serían esas potenciales métricas. yo creo que el revenue es súper importante entender, digamos, si eso, pues cuánto está facturando la funcionalidad o cómo está impactando eh, el revenue de la compañía a la funcionalidad. Segundo, yo creo que es muy importante dentro de dentro de algunos procesos, sobre todo, entender las tasas de conversión. Eh, y eso, digamos, es un contexto muy ventas, pero también tú tienes tasas de conversión, por ejemplo, cuando estás intentando dar de alta un usuario. Tú tienes diferentes etapas, dónde se te están quedando, por qué se te están quedando. Creo que eso también es súper importante poder conocer como las fases de cada uno de los procesos e ir viendo cómo van saliendo usuarios en la medida en la que vas bajando en el embudo. Em, Retornos a la inversión es súper importante, es súper difícil de medir, pero es súper importante. Em, digamos, ahí entran, dependiendo de la funcionalidad en la que vayas a estar trabajando, eh, métodos de atribución, que eso, método de atribución dentro del producto puede ser un modelo muy difícil de conseguir, pero sí entender por lo menos cuánto se le está invirtiendo a una funcionalidad específica y cómo es el, el retorno, digamos, de esa inversión en particular. Y yo creo que ya, sobre todo tasas y retorno, digamos, a la inversión. Ya el resto van a ser eh, temas más de usabilidad, de, de stickiness, de cantidad de usuarios activos diarios, pero va a depender muchísimo del tipo de industria en el que tú estés. Si es un software que va a ser de uso recurrente, sí, pues entonces tiene mucho sentido que tú midas el stickiness y que tú midas, digamos, el número de usuarios que utilizan la plataforma de manera diaria. Pero si tú tienes, eso lo hablaba con un amigo esta semana, una plataforma de mantenimientos a demanda, pues no tiene sentido que tú tengas eso porque pues, el usuario va a demandar el servicio cuando tenga un daño. Entonces, pues ahí ya empieza a jugar un poquito, son como otras cosas. Es como, bueno, ¿cuál es el grado de recompra? ¿Cuál es el grado de referenciación que me están dando? Entonces, cuando yo tengo un cliente, ese cliente me está trayendo otros, o cuánto va a ser el costo de adquisición. Y ahí ya empieza uno a jugar con el producto en términos de, bueno, ¿qué tanto me está costando? Pues porque me lo traigo por publicidad o porque le estoy haciendo un background check, por ejemplo. Ese background check me cuesta, entonces, ¿cómo podemos reducir aquí? Entonces, sí, yo creo que me quedaría sobre todo como con, con esas tres primeras, revenue en general, manejo, digamos, de tasas de conversión y el retorno a la inversión. Listo. Y ya para cerrar, la última pregunta más para entender cuál es tu postura o tu reflexión sobre lo que está sucediendo. Vemos que aún en la industria siguen habiendo despidos, la composición de los equipos de producto cada vez merma, digamos que son menos roles porque ya hay más capacidades de tecnología como la AI que reemplaza a ciertas personas. Eh, ¿qué opinas? ¿Qué ves? ¿Con qué ves? ¿Hacia dónde ves que se va el mercado del producto? ¿Qué sentís que puede estar pasando a lo que queda de año y lo que va a venir en los de 2026? No, yo creo que todos los roles en tecnología están evolucionando. Si bien, digamos, hay como despidos y demás, yo creo que se abren un montón de posibilidades.
como que la AI no te va a reemplazar. O sea, ahorita estamos hablando de inteligencia artificial que hace cosas muy específicas. Estamos lejos de hablar de una inteligencia artificial generalizada que diga que puede competir completamente contra el raciocinio que tiene una persona. Y hasta que eso no pase, si es que pasa, ¿sí? El rol de las personas en producto se va a optimizar y va a seguir evolucionando para poder generar y gestionar esas tareas que ya tienen de una mejor manera. Pero entonces, pues sí, vos tenés AI, y eso es una belleza. Entonces, si tú tienes una bodega de datos, pues ya no tienes que ser el más crack de todos en SQL para hacer, digamos, la query y obtener los datos. No, vas a tener un agente de AI que te va a sacar tus datos para que los consultes y los puedas gestionar de la mejor manera. Entonces, más que las tecnologías evolucionen y reemplacen a las personas, como tú lo mencionabas, es que yo creo que las personas sí las van a reemplazar otras personas que saben usar esas tecnologías. Entonces, creo que es súper importante em, entender, empaparse y estudiar estas nuevas tendencias, porque en últimas van a ser un diferenciador. Y ni siquiera hablando del mercado laboral, sino de el rendimiento y la productividad que vos puedas tener en tu día a día. Les pongo un ejemplo y es, obviamente, entendiendo las restricciones que puedan haber de compliance, pues por los modelos de inteligencia artificial, de que no es tan seguro meter tantos datos ahí y demás, pero si tú le das un prompt súper chiquitico a ChatGPT, que digas, descríbeme los 5 principales riesgos de seguridad que puede tener un proceso de onboarding de una entidad bancaria, eso te va a dar una cantidad de información brutal. Y en el momento en el que tú vayas a hacer eh, la revisión de los posibles riesgos y la mitigación, pues no es lo mismo que lo hagas como yo con yo, sino que lo hagas, digamos, teniendo referenciación eh, de una herramienta como ChatGPT, ¿sí? Y ahí, digamos, uno puede empezar a jugar un montón con eso. Si tú fueras un experto en producto, o si ustedes fueran una junta directiva que está constituida por 4 o 5 personas y necesitan hacer el onboarding de un producto financiero, cuáles serían los principales riesgos, priorícelos y digan por qué. Entonces, ahí, digamos, te trae eh, como una información con un alto grado contextual que te va a ayudar a vos a contextualizar mejor las funcionalidades que estás haciendo y a tomar decisiones más informadas o, y esto también es muy importante, visibilizar puntos ciegos del producto que tú no habías visto. Comprendo, listo. Bueno, Dani, con eso llegamos al final de esta conversación y no queda más que agradecerte por permitirnos estos casi 50 minutos de conocer un poco de tu experiencia. De una, mano, muchísimas gracias a vos por la invitación y espero que sea de valor esto para la comunidad de Interfaz de Producto. Bueno, comunidad, llegamos al final y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.